Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente. Es una alegría de estar todos juntos en esta quinta certificación sobre gobernanza y responsabilidad pública que se ha preparado y se conduce, y esta es la séptima reunión, para trabajar los temas principales de este país pensados a futuro. El presentismo es una enfermedad terrible. A veces nos conduce a darnos contra una pared. Y queremos en esta actividad de hoy, que es la séptima, precisamente ir un poco más allá del presente. Si en algo hay que ir más allá del presente es precisamente en los temas que tienen que ver con la planificación y el desarrollo sustentable, que es el tema de esta noche. Como saben, soy Víctor García San Inocencio, tengo el gusto de moderar esta actividad hoy y vamos a tener la participación de dos distinguidos profesores de economía y planificadores. Ambos han hecho carrera, uno es más joven que el otro y de hecho fue discípulo del otro. Han hecho carrera en el Departamento de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez. Voy a presentarlos en orden de antigüedad y por consiguiente presento primero al doctor Edwin Irizarry Mora, que ha estado con nosotros en otras certificaciones. Y qué decir de un amigo entrañable de tantos años. Bueno, primero las credenciales académicas, que son impecables. Él tiene un bachillerato en empresas y estudió contabilidad. Y además hizo eso fue en el recinto universitario de Mayagüez, nadie es perfecto. Pero tuvo un rumbo corrector importante y fue a hacer su maestría en planificación en la Universidad de Puerto Rico. Además de ello, tiene un doctorado en economía del desarrollo y en los temas de sustentabilidad de Inglaterra. Y eso le ha permitido jubilarse el año pasado como catedrático, pero sigue enseñando ad honorem y es autor de muchísimos artículos y libros en el tema de la economía de Puerto Rico, en el tema del desarrollo energético del país, en muchos temas. Además, el querido amigo Edwin Irizarry Mora, doctor, ha sido candidato a la gobernación del país, ha comisionado residente a distintos cargos por el Partido Independentista Puertorriqueño y realmente es un recurso estupendo para el país y para los que miramos con optimismo al futuro de Puerto Rico. El doctor Carlos del Valle, quien compartirá con él esta noche y quien va a comenzar la exposición, es catedrático asociado de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez. Estudió Economía en Mayagüez. De hecho, ahí fue que fue discípulo del doctor Edwin Irizarry Mora. Pero tuvo rumbo corrector hacia la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde estudió planificación, al igual que el doctor Irizarry Mora, aunque su doctorado no lo hizo en Inglaterra. Tomó rumbo hacia Colorado y obtuvo su doctorado, su PhD, en la Universidad de Colorado en Denver. Y es naturalmente un especialista en economía, en planificación. Realmente el doctorado es en planificación. El doctorado de Edwin es en economía, pero
Yo creo que la economía racional, esa que no nos la sirve muy a menudo, es la economía que incorpora la planificación y que mira los temas de la planificación hacia el desarrollo sustentable. Allá en Sussex, en Inglaterra, pues el doctor Irizarry Mora trabajó con esos temas. Bueno, son nuestros dos invitados de hoy. Esta es la 7ª actividad. Recordarán que la semana pasada estuvieron con nosotros el doctor Juan Lara, Juan Zaragoza y el doctor Ricardo Fuentes. Zaragoza desde la perspectiva pública y de la finanza, los doctores Lara y Ricardo Fuentes trabajando más los temas relacionados a la economía y al desarrollo económico y la financiación. Hoy el turno es de dos hermanas gemelas, la planificación y el desarrollo sustentable, y vamos a dejar en esta actividad que tome la palabra inicialmente en un turno de 25 minutos, a quien le agradecemos enormemente estar con nosotros, al doctor Carlos del Valle. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos los presentes, ¿verdad? Para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo este espacio, ¿verdad? Compartiendo ideas y dialogando, bueno, con mi querido profesor, colega y amigo, el doctor Edwin Irizarry Mora, ¿verdad? Por supuesto con el licenciado Víctor García San Inocencio y con todos los demás presentes en sala. Gracias por la invitación, ¿verdad? Esperemos que lo aquí presentado pues sea del agrado y del provecho de quienes escuchan, de quienes están presentes. Y hoy voy a compartir mis ideas aquí en palabras, ¿verdad? Más que con una presentación. La presentación luego se las voy a enviar para que la tengan disponible, pero bueno, para hacerlo más ágil, prefiero hacerlo ya como una conversación, ¿verdad? Y voy a tener una exposición primero, ¿verdad? Para hablar de unos temas, ¿verdad? El tema de hoy, ya saben que es planificación y desarrollo sustentable. Yo le digo desarrollo sostenible, sin entrar en polémica, ambos están correctos, pero de eso hablamos ya mismo, que estoy acostumbrado a usar el otro término. Hay quien dice que son dos cosas distintas, hay quien dice que es lo mismo, pero de eso hablamos ya mismo. Y los temas, ¿verdad? Por un lado vamos a conceptualizar primero un poco lo que es economía, la planificación y el desarrollo sostenible o sustentable. Luego voy a hablar un poco sobre la situación actual de Puerto Rico y recomendaciones al respecto. Y primero, yo creo que debemos comenzar por primero, ¿qué es economía? ¿Qué es planificación? ¿Qué es todo esto? ¿Verdad? Y cómo esto enlaza uno con lo otro, ¿verdad? Y de entrada, hay que reconocer que tenemos un problema económico universal. Y ese problema económico universal es la escasez relativa de los recursos y su versatilidad. O sea, los recursos son escasos en algunos lugares más que en otros, ya sea por acceso, ya sea por geografía o por lo que sea. Y son versátiles, lo que implica es que sirven para más de una cosa. Y esos recursos que son relativamente escasos y a su vez son versátiles, los vamos a usar para satisfacer necesidades y deseos humanos que son ilimitados y son recurrentes. Somos muchos, son muchas las necesidades y tenemos muchas de las mismas todos los días. Todos los días comemos, todos los días dormimos, descansamos, nos abrigamos, habitamos, trabajamos, descansamos, etcétera, etcétera. Ustedes saben la cantidad de actividades que tenemos diariamente y de alguna forma todas estas actividades están amarradas al uso de recursos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las mismas. A nivel individual, problema económico en una economía como la nuestra, y esto es bien difícil de explicar, pero en palabras, en una oración se refiere a una economía orientada al mercado, con moneda como medio de intercambio principal. Pues aquí tenemos un problema individual de presupuesto limitado, ¿verdad? Frente a unas necesidades que son ilimitadas. Ahora, a nivel social es un poco más complicado, ¿verdad? Porque es un problema de asignación o de distribución de recursos para satisfacer esas necesidades. Ahora, para poder resolver estos problemas, ¿verdad? Ya sean individuales o colectivos, ¿verdad?
A través del tiempo, el ser humano ha diseñado sistemas económicos, ¿verdad? Sistemas económicos con el fin de resolver este problema. Y un sistema económico, en su definición más simple, es un conjunto de arreglos institucionales y de mecanismos de coordinación que van diseñados, ¿verdad?, con el propósito de resolver el problema económico. Ahora, en estos sistemas económicos hay dos mecanismos básicos para coordinar y dirigir esa actividad económica. Dos mecanismos básicos: el mercado y la planificación. Esos son los dos mecanismos básicos que tenemos para dirigir, coordinar, llevar a cabo nuestra actividad económica. Sabemos que pues nuestra economía por nombre está más orientada al mercado, y un mercado se refiere a una institución o un mecanismo que lo que hace es juntar compradores y vendedores, entiéndase demandantes y suplidores, ¿verdad?, para que interactúen con la intención de llevar a cabo un intercambio. Hay mercados informales, mercados más formales, en personas, mercados de productos, de recursos, de valores, montones de cosas. Ahora, como ya les dije, además del mercado, la otra herramienta para poder tomar decisiones en una economía es la planificación, que en esa es la que este servidor se especializa. Y el doctor Irizarry Mora, bueno, tiene una maestría también en planificación, que también se especializa en esto en una escuela graduada, ¿no? Y en su experiencia también con los temas del desarrollo sostenible o sustentable, ¿no? Y la planificación, en su definición más simple, es cómo usamos unos medios para alcanzar unos fines a través del diseño de cursos de acción. El curso de acción es el plan. Pero para poder diseñar ese plan, que es un producto, hay que pasar por un proceso que es la planificación. O sea, la planificación, en otras palabras, entonces es la premeditación de la acción. Antes de actuar, hay que organizarnos para ver qué es lo que vamos a hacer. Eso es lo que se refiere. O sea, que la planificación en sí es un ejercicio de la política, aunque es una herramienta económica, es un ejercicio de la política, porque es un proceso de toma de decisiones. Bueno, más allá, no es un proceso de toma de decisiones, es un proceso que informa a la toma de decisiones, pero la planificación que hoy mismo estamos tratando de impulsar, como vamos a ver, pues sí, es un ejercicio de la política, porque dependiendo del sistema político en donde se enmarque la planificación, la misma puede ser top-down o de arriba hacia abajo, ¿verdad?, como un mandato del líder dice, autoritario y nada más. Pero también puede ser un ejercicio bottom-up o de abajo hacia arriba, desde la comunidad, desde el vecindario, desde la familia, ¿verdad?, en la otra dirección, ¿verdad?, proponiendo de abajo hacia arriba. O sea, la planificación puede ser autoritaria, pero también puede ser participativa. Puede ser jerárquica, pero puede ser horizontal, dependiendo de en dónde se lleve a cabo estos procesos. Hoy día hay un consenso, ¿verdad?, y un consenso a nivel de las organizaciones que representan a los planificadores, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En Puerto Rico los planificadores estamos representados por la SPP, o la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, que ya tiene más de 60 años, ¿verdad? Y es más vieja que la Escuela de Planificación, que tiene ya más de 50 también, en Río Piedras. Y en Estados Unidos por la American Planning Association. Y tanto la SPP como la APA, ¿verdad?, la American Planning Association, como la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, ambos están de acuerdo en que la planificación hoy día debe ser participativa, debe ser transparente, debe ser un proceso continuo, debe ser democráticamente más directa y lo más horizontal posible, reconociendo que hay ciertas jerarquías, por supuesto, y que el planificador no es necesariamente el que va a tomar la decisión. Yo puedo hacer planes hermosos, también otros tal vez no tanto, ¿verdad?, o planes muy completos, y se los puedo proponer a un alcalde o a un gobernante o a quien sea, pero yo no soy el que toma la decisión de hacer ese plan o no. La decisión la toma, en nuestro caso, pues, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y pues ahí, pues, muchas veces los planes se quedan en
la gaveta, como dicen, o en el shelf, como dicen, en el anaquel, ¿verdad? Y bueno, eso es parte del proceso político, ¿verdad? Ahora, parte del resultado de un proceso adecuado de planificación es que en el mismo deben estar plasmadas claramente cuáles son las aspiraciones de una sociedad y cómo nos vamos a mover para materializar esas aspiraciones. O sea que la planificación, ese diseño de cursos de acción, como dijimos, es cómo vamos del medio al fin, cómo usamos unos medios para alcanzar unos fines. En economía es lo mismo. En economía, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar unos recursos para satisfacer unas necesidades. Bueno, los recursos son los medios, las necesidades y deseos de los seres humanos son los fines. O sea que estamos hablando en cierta forma de lo mismo. Ahora, la planificación hace énfasis en los asuntos territoriales, en el caso de Puerto Rico, la organización del territorio, las actividades que se dan sobre el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, hay un componente bien grande en la planificación de lo que se conoce como usos del terreno, que va de la mano con cualquier iniciativa de desarrollo económico sostenible o sustentable, ¿no? Y de nuevo, todo este proceso pues debe, por un lado, incluir datos, esa relación de medios afines, pero también hay una relación de datos a valores, porque la planificación debe usar datos para sustentar sus estudios, debe hacer análisis socioeconómicos, análisis ambientales de diferentes ámbitos, ¿verdad? Diferentes especialidades, como vamos a ver, ¿verdad? Se juntan para tener la información más clara, para poder tomar decisiones, poder recomendar qué hacer, poder diseñar esos cursos de acción, esas recomendaciones que están basadas en aspiraciones. De nuevo, aquí muchas veces vamos del dato a los valores o de los valores al dato, también, muy interesante. Ahora, hay que reconocer que dentro de una economía orientada al mercado, en donde coexisten ambas herramientas para tomar decisiones, uno de los papeles principales de la planificación es atender las fallas del mercado. Y las fallas del mercado se refiere a esas situaciones, ¿verdad? Esos momentos, ¿verdad? En donde las fuerzas del mercado no logran asignar los recursos de forma óptima para satisfacer necesidades. Esto resulta en la subproducción de algunos bienes, en la sobreproducción de otros, en poderes monopólicos para algunas partes de la sociedad, y otras fallas pueden resultar en externalidades, que son situaciones en donde se afectan personas ajenas a transacciones de mercado. Todo esto se puede atender desde la planificación. En Puerto Rico, y ahí vamos, ¿verdad? Puerto Rico y en Estados Unidos la planificación está enmarcada en unos valores. Ya dijimos que en Puerto Rico la planificación, ¿verdad? Es la Sociedad Puertorriqueña de Planificación la quien nos representa, y en Estados Unidos la APA, la American Planning Association. Y los valores y está enmarcada en los valores del desarrollo sostenible. Y digo sostenible, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Pero estoy acostumbrado a decirlo de esta forma y explico por qué. En inglés solamente hay una palabra, sustainable. En francés solamente hay una palabra, perdurable. En español tenemos dos, que nos complican. Hay quien usa sostenible y quien usa sustentable. Hay quien argumenta que no son exactamente lo mismo, pero si vamos a las Naciones Unidas, en todos los documentos relacionados al tema de Sustainable Development, cuando son en español, el concepto que usan es sostenible, y yo pues para efectos globales pues decidí adoptar la palabra sostenible, reconociendo que puede haber un poco de distinción entre ambos, pero típicamente cuando hablamos de desarrollo sostenible o de sustentable se está hablando de la misma cosa. Y ese desarrollo sostenible, sustentable por definición, es un desarrollo que es capaz de satisfacer todas las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades. Esa es la definición de la Brundtland Commission de 1987 de las Naciones Unidas. Los valores en los que se amarra el desarrollo sostenible o sustentable es en la ecología, en la sociedad y en la economía. O sea, ecología o ambiente, sociedad y economía. Ahora, hay que reconocer que hay unas jerarquías entre estos tres valores. ¿A qué me refiero? Las relaciones
los mismos tienen relaciones entre sí y hay conflictos que pueden generar. Por ejemplo, en términos de jerarquía, la economía es un subsistema de la sociedad. Y la sociedad es un subsistema del ambiente. Por lo tanto, el ambiente es más grande que la sociedad y la sociedad es más grande que la economía. Porque sin ambiente no hay sociedad y sin sociedad no hay economía, porque la economía es para la sociedad y todo esto se da dentro de una ecología. Hay que recordar que la economía y la ecología vienen de la misma raíz. En la etimología de la palabra, ambas vienen del griego oikos. Economía es oikos nomos, que significa la administración de la casa o el ambiente, mientras que ecología es oikos logos, que es el estudio de la casa o el ambiente. O sea que de entrada estamos relacionados. O sea, de la ecología es que salen los recursos que se usan en la economía. Ahora, para que el desarrollo sea sostenible o sustentable, en la relación de estos valores, ¿verdad? El desarrollo debe ser ambiental y socialmente deseable, ambiental y económicamente viable, y económica y socialmente equitativo. Ahora, de nuevo, la interacción de estos conflictos de estos valores, pues pueden generar conflictos, ¿verdad? Porque hay conflictos en relación a la ocupación del territorio, porque si vamos a usar tal terreno, tal parte para conservación, o si lo vamos a usar para la habitación de las personas, o si lo vamos a usar para producir y extraer recursos, ¿verdad? Usos económicos, usos sociales, uso de conservación de ambiente y demás, ¿verdad? Esto genera otros conflictos en términos de propiedad, de crecimiento, de uso de recursos, la gentrificación que tanto mencionamos hoy día y la exclusión que traen algunos sectores sociales, pues, parte de esos conflictos que se pueden generar en esta búsqueda del desarrollo sostenible. O sea, que es mucho más difícil es complicado, ¿verdad? Tratar de planificar dentro de un marco de desarrollo sostenible, sustentable. O sea, lo que se busca, hay que recordar que lo que se busca es mejorar la calidad de vida de la población, precisamente a través del diseño y de la implantación de espacios habitables y saludables. De eso vamos a hablar ahorita un poquito en las recomendaciones, ¿verdad? O sea que muchas veces cuando se habla en economía de desarrollo, ¿verdad? Edwin puede obviamente abundar más de esto en cualquier momento, ¿verdad? Pero hay una confusión. Típicamente hablamos de crecimiento económico, pero el crecimiento económico se define como ¿verdad? El aumento sostenido de ciertos indicadores macroeconómicos a través del tiempo. Es una medida puramente cuantitativa, pero el desarrollo económico es cualitativo porque busca mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y el desarrollo económico, a su vez, si es sostenible o sustentable, debe incluir estos valores ecológicos y sociales, ¿verdad? Un poco más complejo aún, ¿verdad? O sea, que por un lado el crecimiento es cuantitativo, el desarrollo de entrada es cualitativo, y si es sostenible debe considerar lo económico, lo social y lo ambiental. Esto de forma muy sencilla, ¿no? Ahora, por la complejidad que conlleva atender todo esto, pues la planificación entonces, o esos procesos de planificación deben ser transdisciplinarios, porque aquí se junta la economía, la sociología, la ecología, la ciencia política, la demografía, la geografía y la estadística son las herramientas principales de un planificador, ¿verdad? Y también se junta la arquitectura, la ingeniería civil, la historia, hay elementos de contabilidad y finanzas. Esto es bien complicado, jóvenes. Ahora, también hay que recordar que las Naciones Unidas adoptaron unos objetivos generales sobre el desarrollo sostenible o sustentable, y hay unas metas en relación al año 2030, ¿verdad? Y como les digo, algunos, miren, tienen 17 metas, 17 objetivos, para que tengan una idea de lo que incluye el desarrollo sostenible o sustentable. Es tan amplio, ¿verdad? Objetivos: poner fin a la pobreza, eliminar el hambre y asegurar, ¿verdad?, la seguridad alimentaria. Objetivos en relación a salud, educación, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Disponibilidad de agua, saneamiento, acueducto, alcantarillado, todo esto. Energía, por supuesto, movernos a energías renovables. Objetivos en relación a crecimiento económico, esto para los lugares en donde todavía no ha habido etapas de despegue ni nada de esto, ¿no? Entonces también
Hay objetivos sobre infraestructura, sobre reducir la desigualdad entre países y dentro de los países. Hay objetivos específicos sobre zonas urbanas y ciudades, desarrollo de ciudades y espacio habitable, de producción y consumo sostenibles o sustentables, cambio climático, océanos, bosques, desertificación y diversidad biológica, e incluye, y por aquí muy importante, todo esto que hemos hablado casi todo es ambiental, pero incluye la parte de paz y justicia y la posibilidad de alianza. O sea, el desarrollo es algo bien complejo y si es sostenible, mucho más. Y a nivel global, a nivel de Naciones Unidas, hay una aspiración que Puerto Rico, de alguna forma, aunque sabemos que no somos parte de las Naciones Unidas, bueno, somos parte a través de Estados Unidos, pero no nosotros como ente individual, independientemente de esa situación que estamos ahora, ¿verdad? Deberíamos, por lo menos a nivel local, de entrar en un proceso de adoptar muchas de estas iniciativas que se están dando desde las Naciones Unidas. Muy bien. Ahora, hasta aquí mi parte de explicar, ¿verdad?, de qué se trata esto. No sé si Edwin quiere añadir algo, entonces, si no, voy a pasar un poquito a estrategias de desarrollo, ¿verdad? Tengo 5 minutos y voy rapidito por ahí. Sigo, compañero, sigo, Víctor, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Es que no te veía en el video. Muy bien, gracias. Pues mire, estrategias de desarrollo, por lo menos términos de planificación. Mira, aquí hay que entender, bueno, primero, antes de las estrategias, la situación actual, que es de lo que quería hablar un poquito. Mire, Puerto Rico tenemos una situación actual en donde tenemos una economía mixta orientada al mercado, relativamente pequeña, con ciertos altibajos, pero en estancamiento oficialmente desde el 2006. Aparte de estar en estancamiento económico, recientemente hemos recibido el azote de los huracanes María y Fiona. Tenemos clima tropical, tenemos una condición de isla o de archipiélago pequeño, tenemos un aislamiento relativo por nuestra condición de isla, tenemos que hacer muchas de nuestras transacciones por barco y avión, y hay una vulnerabilidad a ciertos problemas ambientales, como es el caso del calentamiento global, huracanes y otros desastres. Ahora, Puerto Rico también, en términos industriales, tiene características postindustriales y subindustriales, ambas. Eso podemos abundar más adelante. Hay un desparramo urbano y hay una alta dependencia al automóvil. Eso es un problema. Tenemos pérdida de población y simultáneamente tenemos una densidad poblacional relativamente alta. Aparte de que estamos perdiendo población, la población está envejeciendo, ¿verdad? Y tenemos mayor población y densidad en municipios costeros, ¿verdad? Que eso también aumenta la posibilidad de problemas en relación al cambio climático. Hay unas tasas laborales relativamente bajas, unas tasas de desempleo relativamente altas, un número relativamente alto de dependientes y retirados, ¿verdad? Con ingresos fijos y en aparente disminución. ¿Qué más? Vamos aproximando. Ante la globalización hemos perdido competitividad, principalmente en la manufactura. Hemos tenido un éxodo en la producción fabril en los últimos 20 años. La información en los mercados es incompleta o asimétrica. Eso le trae desventaja a muchos participantes y a veces se confunde la propaganda con información. Hay una economía informal de gran tamaño. El doctor Elías Gutiérrez, que fue profesor de Edwin y mío hace muchos años, decía que la economía informal en Puerto Rico era tan y tan grande, él la estimaba, ¿verdad? Decía que era más grande que el sector económico completo, que el sector privado completo y en mayor crecimiento. Y él solamente hablaba del tráfico de cocaína que se hacía a través de Puerto Rico. O sea, para que tengan una idea del tamaño de esa economía informal. Hay una relación colonial con unas ventajas y desventajas. Ya ustedes saben que entre esas desventajas, pues, hay unas faltas de acceso, representación y participación en entidades supranacionales como las Naciones Unidas y todo esto. El control de las aduanas y el intercambio internacional y la política monetaria está integrado en Estados Unidos. No votamos por el poder ejecutivo, o sea, no votamos por el presidente, no estoy abogando por votar, es una realidad. No tenemos representación en el Congreso, nos administra una junta de control fiscal impuesta por el gobierno. Tenemos el impuesto de ventas o el sales tax más alto
de la jurisdicción americana ahora mismo. Tenemos unos altos costos de energía que no vamos a hablar ahora con la situación y falta un servicio terrible, ¿no? Con los problemas que eso trae. No pagamos contribuciones federales, pero las contribuciones sobre ingresos estatales son más altas que los 50 estados y más juntas combinadas que las estatales y federales de allá. Y hay un gran endeudamiento gubernamental causado en mayor o menor medida, ¿verdad?, por los gobiernos en los últimos 40 años. Ojos y azules, realidades, de alguna forma u otra. Hay un aparente despilfarro y hay una evidente corrupción en relación al uso de fondos públicos. Y hay un cuestionable manejo, si es que hay alguno, de las externalidades causadas por proyectos tanto públicos como privados. Hay falta de liquidez y problemas en varios sistemas de retiro. Hay falta de confianza y con razón en las estructuras gubernamentales. Y entonces los planes, programas y proyectos que se hacen en Puerto Rico están atados al ciclo político de 4 años. Típicamente son cositas de poco tiempo, ¿verdad? Y hay falta de voluntad política de continuar planes, programas, proyectos y políticas aprobadas en cuatrenios anteriores, ¿verdad? Y de darle seguimiento a este tipo de cosas, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Yo creo que ya hablé un poco, se me acaban los 25 minutos ahora mismo. Y hablo un poco, ¿verdad?, de lo que yo entiendo que es la situación actual y demás. Quisiera hablar un poco de recomendaciones y demás, pero no sé si ya es hora de que Edwin entre y por ahí hablamos ahorita. ¿Añado o sigo? Sí. Como quieras. Carlos, Sí. Carlos, vamos a hacer una cosa. Sí. Como vas a tener una segunda intervención, pues vamos a pasar el turno de exposición ahora Muy bien. a Edwin. Tengo que reconocer un tremendo poder de síntesis y una capacidad expositiva que se ata extraordinariamente, se hilvana extraordinariamente a lo que tuvimos en la sexta conferencia la semana pasada, la sexta reunión del certificado. Pero vamos a dejar que nuestro maestro, el doctor Edwin Irizarry Mora, asuma una exposición sobre el tema de la sostenibilidad, que es la hermana gemela del desarrollo, y que comience a adentrarse también en esas recomendaciones, porque has dejado una zapata muy firme. Adelante, doctor Irizarry Mora. ¿Me escuchan? Perfectamente. Adelante. Muy bien. Bueno, pues primero, tal como le había anticipado al doctor Víctor García San Inocencio, mi querido amigo de tantos años, y gracias por esas palabras que siempre dice sobre este servidor, que me conmueven y que son producto de nuestra amistad de tantos años. Le había anticipado a Víctor que escuchar al doctor Carlos del Valle hablar sobre estos temas es siempre una experiencia de aprendizaje. La emoción que el doctor Carlos del Valle le pone a estos temas por haberlos estudiado ya durante los pasados 30 años. Empezó con esto en nuestro recinto cuando era nuestro alumno, y lo que ha desarrollado él a través de sus estudios y de su experiencia profesional hace siempre de las presentaciones del doctor Carlos del Valle una experiencia muy gratificante de aprendizaje. Y además, en el caso mío particular, por el hecho de que fue mi alumno, esto le da a uno la motivación para uno seguir adelante y sentirse orgulloso de tener personas, de haber tenido personas, estudiantes que hoy día son seres humanos extremadamente valiosos para nuestra sociedad, ¿verdad? Y que están con estas aportaciones profesionales tan pertinentes y tan urgentes. Y en eso resumo fundamentalmente esa explicación que en los últimos 25 minutos nos ha hecho el profesor, el doctor Carlos del Valle. Yo quiero entonces continuar retomando algunos de los temas que nos introdujo, ¿verdad?, magistralmente el colega y ex discípulo Carlos del Valle. Y quiero comenzar con un planteamiento sobre el desconocimiento que tenemos en nuestra sociedad
tanto sobre el concepto de la planificación como sobre el concepto de desarrollo económico. Creo que en este planteamiento que hace el profesor Carlos del Valle sobre cómo se define la planificación, esa rama del conocimiento humano que lleva muchas décadas en desarrollo teórico conceptual, lo primero que tenemos que decir es que hay un inmenso desconocimiento en nuestra sociedad sobre lo que es el concepto de planificación, su importancia para el desarrollo de cualquier sociedad en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, pero además que ese desconocimiento sobre todo se manifiesta en muchas de las personas que han administrado nuestro país a lo largo de décadas. Sobre esto voy a hablar un poquito más adelante, pero ciertamente el desconocimiento de lo que son los procesos de planificación formal, de planificación racional, que también se acompaña de lo que podríamos llamar, lo que en inglés se conoce como comprehensive planning, planificación integral en español. Eso en Puerto Rico es la orden del día. Y creo que el tener una presentación inicial sobre qué significan estos conceptos, como lo que ha hecho Carlos del Valle, me parece que es fundamental. Igualmente con el concepto de desarrollo económico. Aquí se confunde desarrollo económico con crecimiento y no son lo mismo. Lo hemos planteado recurrentemente, tanto en artículos que hemos escrito sobre el tema, en conferencias, en presentaciones públicas. Crecimiento económico es meramente un aumento en ciertos indicadores económicos como la producción, el ingreso, el empleo, la inversión de capital, etcétera, etcétera, que son parámetros o variables macroeconómicas extremadamente importantes. No le restamos importancia a lo que es el crecimiento económico, pero el desarrollo económico, como muy bien lo explicó el profesor Carlos del Valle, implica que la gente, nuestra población, la población de cualquier país del mundo en el cual se ha encarrilado, se ha puesto en marcha un proceso de desarrollo económico, que nuestra gente, que la población del país esté mejor. Y se mejoran sus condiciones y calidad de vida a lo largo del tiempo, ese proceso de desarrollo económico ha sido exitoso y por definición se ha superado el mero crecimiento económico, que como he dicho, lo que hace es medir el aumento en ciertos indicadores macroeconómicos, y el desarrollo es un concepto, por lo tanto, mucho más amplio, que entra en las dimensiones de mejor educación, mejor vivienda, mejor transporte individual y colectivo, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la población de un país, como bien explicó el profesor del Valle. En términos de ambos conceptos, ¿verdad? De cómo en Puerto Rico, a lo largo de nuestra historia, podríamos decir, moderna, si comenzamos desde los años 40, 50, cuando en Puerto Rico existe básicamente un consenso sobre los estudiosos de que comenzó la etapa de la modernización de nuestra sociedad, tanto el concepto de planificación como el concepto de desarrollo económico, en ambos fuimos pioneros en América Latina en poner en marcha unos procesos. Se funda una junta de planificación en Puerto Rico a principios de los años 40, cuando en varios o en muchos de los países latinoamericanos y caribeños una agencia dedicada al tema de la planificación no existía. Se encamina un proceso de desarrollo justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que es desde el punto de vista teórico-conceptual que se comienza a esbozar formalmente una teoría del desarrollo que tiene un alcance internacional y que se van a adoptar, por lo tanto, medidas y políticas económicas para promover el desarrollo económico, políticas públicas en distintos países del mundo. Así que Puerto Rico fue un pionero en América Latina en los conceptos de planificación y en iniciar una agenda de planificación integral que incluía, como muy bien mencionaba Carlos, los aspectos sociales, económicos, urbanos, regionales, los aspectos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, aunque ese fue un aspecto que en Puerto Rico lo olvidamos por muchas décadas y ahora estamos pagando las consecuencias, y es un aspecto sobre el cual voy a entrar un poquito más adelante. Entonces, creo que es importante el planteamiento que nos hace el profesor del Valle sobre dos conceptos que, aunque no son mutuamente excluyentes,
Es decir, puede haber una sociedad en la que estos conceptos no riñan el uno con el otro, que no sean mutuamente excluyentes en el sentido de que uno se confronte a otro y no le permita al otro que exista. Los conceptos de mercado y planificación. Creo que una de las cosas que hemos aprendido los planificadores y economistas a lo largo de muchos años es que puede haber conciliación si se pone en marcha un proceso de planificación racional y si se deja en el mercado aquellas actividades de las cuales institucionalmente los gobiernos de los países no pueden o no deberían echarse encima, por utilizar una frase de pueblo. Sobre esto, naturalmente, hay unos debates y estos debates se van a recrudecer, van a estar más presentes tanto en la literatura como en las discusiones públicas sobre el tema a partir de la puesta en marcha en los Estados Unidos y Inglaterra con las administraciones de Ronald Reagan en el caso de Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra, principios de los años 80, la puesta en marcha del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, si fuese por aquellos que en aquel momento, hace más de 40 años, esbozaron los principios del modelo neoliberal, la desreglamentación, la desregulación, la privatización de los servicios públicos, quitar del medio al sector gubernamental, si por esas personas que esbozaron estos principios filosóficos, ideológicos de la doctrina neoliberal, la planificación no existiría. La planificación, ciertamente, como ejercicio fundamental de la sociedad moderna, no existiría, tal y como lo definió el colega Carlos del Valle hace unos minutos. Pero, por lo tanto, en las sociedades donde ya había una trayectoria de puesta en marcha de la planificación como un ejercicio, insisto, racional y en donde participan diversos actores de nuestra sociedad, se puede ciertamente conciliar y darle el espacio que requiere la planificación y en esto quiero subrayar, no pretender que el mercado corrija fallas del sistema económico y de nuestra sociedad que ciertamente se ha probado que no puede corregir. Y en ese sentido, no podemos renunciar a un proceso de planificación y más cuando estamos tratando de definir con esos 17 objetivos del desarrollo sustentable o sostenible que nos planteaba Carlos del Valle, que son los objetivos para el año 2030 que se ha propuesto Naciones Unidas. No debemos ni podemos renunciar al proceso de planificación porque de otra manera no los vamos a cumplir. Pasó lo mismo, y debo puntualizar en esto, cuando en el año 2000 se propusieron los objetivos del nuevo milenio para el año 2015 y la historia ya nos ha enseñado que 7 años después de haber culminado ese que fue el año en el que se supone que se cumplieran unos objetivos específicos para los cuales había unas métricas específicas, no se lograron y por lo tanto hubo que rescatar muchos de esos objetivos y plantearnos a nivel global que para el 2030 podríamos cumplir con muchos de esos objetivos. Así que para que ello pueda ser posible, de sentarnos en el proceso de planificación íntegra, desarrollo sostenible o sustentable, como lo define Naciones Unidas. Así que creo que esto es importante y quiero ahora dedicarme un poco, siguiendo la sugerencia del señor moderador, el colega el doctor Víctor García San Inocencio, hablar un poco sobre la experiencia de Puerto Rico. ¿Por qué se dice y escuchamos con tanta frecuencia que Puerto Rico ha sido un desastre de planificación, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación física, con la planificación de usos de terrenos, con la planificación urbana en su acepción más amplia del concepto? ¿Por qué se dice que somos un desastre de planificación? Cuando este país tuvo a principios de los años 40 una de las mentes más claras que ha dado la academia en los Estados Unidos y que fue el último gobernador estadounidense que tuvo Puerto Rico, el gran planificador y economista, el doctor Rexford Guy Tocqueville, que interesantemente, contrario a lo que mucha gente piensa, siendo gobernador estadounidense, contrario a lo que hicieron sus predecesores
entre los años 1900 a 1941. En septiembre de 41, Tocqueville llega a la gobernación nombrado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Tocqueville trató de impulsar un modelo de desarrollo autosostenido, que significa que el país comienza a desarrollarse utilizando sus propios recursos y que pretendía establecer las bases para darle las herramientas al capital puertorriqueño, al empresario puertorriqueño, a las organizaciones de base puertorriqueñas para que tuviésemos una experiencia de desarrollo autosostenido tal y como se estaba definiendo ya en la literatura del desarrollo. Tocqueville llega a ser gobernador hasta el año 1946, hasta el verano del 46, pero dejó las bases necesarias para que ese proceso de planificación formal continuara en este país. Ciertamente se desvió la administración pública de los principios esbozados por la administración Tocqueville y comenzamos a hacer muchas cosas de manera distinta. Se comenzaron a cometer errores en el uso de los terrenos, errores en lo que tiene que ver con la planificación urbana, en dónde debíamos centrar los centros de servicios públicos y privados para redensificar las zonas urbanas, para conservar nuestros terrenos con valor agrícola, los terrenos que tienen valor desde el punto de vista ecológico, cómo hacer la ciudad habitable, que se invite a que la ciudad sea habitable. Todo esto lo fuimos olvidando y se cometieron gravísimos errores. Se destruyó gran parte del patrimonio arquitectónico de ingeniería que se construyó durante la segunda mitad del siglo XIX sobre todo y durante la primera mitad del siglo XX en aras de una presunta modernidad que realmente no respondía a lo que es la topografía, la geografía en general, lo que es el ambiente en el que un archipiélago de islas como es Puerto Rico existe, y no se tomaron en cuenta estos elementos que ya la comunidad científica había advertido y que para los planificadores y los economistas del desarrollo eran fundamentales si queríamos definir una sociedad que respondiera a ese modelo de desarrollo sustentable. Claro, aquí debo decir como nota al calce que ni en los años 50, 60 y principios de los años 70 el concepto de desarrollo sustentable o sostenible se había acuñado. Como muy bien explicó el profesor del Valle, en los años 70 ya se esboza, viniendo particularmente de sectores muy alertas en la comunidad europea, el concepto de desarrollo sostenible, y ya en 1987 Naciones Unidas lo adopta como lo que tiene que ser el modelo para el futuro de la humanidad en todos los países del globo terráqueo. Así que habiendo tenido nosotros, volviendo a los años 40 del siglo pasado, una experiencia de planificación en un principio que fue esbozada, articulada, diseñada, conceptualizada por el gobernador Tocqueville, si bien es cierto que muchos de esos principios se mantuvieron, otros no se mantuvieron y se cometieron errores gravísimos desde el punto de vista de planificación. Entonces, creo que el abandono de esos principios de planificación, como mencioné anteriormente, y de los principios de desarrollo sustentable que mencionaba el colega Carlos del Valle, no ocurre por casualidad. Ya mencioné que desde principios de los años 90 el paradigma que se impone a nivel global crecientemente durante los últimos 40 años, el paradigma neoliberal, que como también mencioné, no le da un espacio ni un rol protagónico al proceso de planificación, sino que le deja al mercado que tome con todos los defectos y todas las restricciones que presenta ese modelo neoliberal, y con todos los defectos que también tiene una economía de mercado sin intervención gubernamental y sin principio, sin un norte hacia dónde dirigir el país. Bueno, pues no es de extrañar que se abandonaran estos conceptos relacionados con la planificación y el desarrollo sustentable en el marco de la prevalencia de la imposición a nivel global del modelo neoliberal. Entonces, eso creo que es importante plantearlo. Y lo otro que es importante también, y sé que en su momento quizás el mismo compañero Víctor García San Inocencio, nuestro moderador, lo va a plantear, porque he escuchado que lo ha planteado en reiteradas ocasiones, es el elemento de que se toman decisiones de política pública, tanto en el campo de la planificación como de
de un proceso de desarrollo que se encamina a ser realmente y de verdad un modelo de desarrollo sustentable, mire, no se le hace caso a los expertos, no se le hace caso, no se escucha el planteamiento de la comunidad científica, mucho menos no se escucha a las personas que han sido adiestradas formalmente en planificación, en desarrollo económico, no se les escucha y las determinaciones de política pública que se toman, muchas de ellas son irracionales y se fundamentan en determinaciones de carácter político partidista que no tienen absolutamente nada que ver con los criterios científicos que se esbozan dentro de la disciplina de la planificación y que han sido estudiados a la saciedad por los promotores de un desarrollo económico sostenible. Y en ese sentido me parece que si nuestra sociedad se sigue encaminando en esa dirección, no tengamos la menor duda de que los errores que cometimos en el pasado como sociedad, errores en el proceso de planificación, sobre todo en el área fundamental de planificación física, de uso de terreno, la planificación urbana, y en definir cuáles son los objetivos de nuestra estrategia de desarrollo sustentable o sostenible. Si no se escucha a las personas que están preparadas en esta rama, vamos a continuar en la misma dirección equivocada que a mi juicio y a juicio de otros colegas que han estudiado, se han acercado a este tema con gran rigurosidad, han planteado. Entonces me parece que esto es importante. ¿Qué nos depara el futuro? Antes de entrar en las recomendaciones, que también voy a hacerlo en mi segundo turno. Yo creo que es posible rescatar los principios de la planificación integral, de la planificación racional. Yo creo que es posible que por primera vez en nuestra historia contemporánea y moderna, quien gobierne el país o el grupo de personas que esté a cargo de la administración pública se pueda sentar a escuchar los planteamientos de aquellas personas que han dedicado su vida a sugerir recomendaciones de política pública, particularmente en el tema que nos concierne la noche de hoy, de política económica y de una política racional, de un proceso de planificación que responda a nuestras realidades físico-espaciales, nuestras realidades socioeconómicas, etcétera. Tengo la esperanza de que eso ocurra, de que se nos escuche, de que haya unos procesos consensuados de toma de decisiones. Pero ciertamente esto no va a ocurrir gratuitamente. Yo creo que tiene que haber un reclamo contundente, firme, militante de nuestra gente y de los sectores que tienen algo que decir sobre esto. No tengamos la menor duda de que si no levantamos nuestra voz de alerta, ni siquiera se van a tomar las decisiones correctas, mucho menos se nos va a escuchar o se va a escuchar a las personas que tienen algo importante y pertinente que decir sobre estos temas. Y ojalá, ¿verdad? Y no me equivoque y este proceso ocurra. Así que sobre la estrategia de desarrollo que sugiero, recomendaciones de política pública, pues voy a hablar después que el colega, el doctor Carlos del Valle, tome su segundo turno y hablaremos un poquito sobre esto y por supuesto reaccionaré a los planteamientos que Carlos nos va a traer también. Gracias, Edwin. Gracias al doctor Irizarry Mora. Se han introducido varios temas muy importantes que van al hilo del papel que juega la planificación en el desarrollo sustentable y dentro de ello el tema de la toma de decisiones y particularmente desde el punto de vista de los que son las políticas públicas debidamente informadas y orientadas, no solamente bajo un entendimiento de la protección de la casa común, lo ecológico, la sociedad y la economía en ese rango, como lo explicó en su turno inicial el doctor Carlos del Valle, sino también en términos de cómo la ideología, en este caso de mercado neoliberal o neoliberal de mercado, ha marcado aquí y en muchos lugares, prácticamente en todas partes, la distorsión
la deformación o mutilación de conceptos fundamentales de desarrollo sustentable, pues las decisiones se dan por esta ley feroz del mercado, que al final del camino no es ninguna ley, simplemente es el arbitrio de quien tenga más poder para empujar unas cosas, ¿verdad?, al servicio de sus intereses. Yo creo que es importante situar aquí, para propósitos de la segunda exposición de ambos panelistas, el gran problema de la carencia de poderes decisionales reales del pueblo de Puerto Rico. El hecho de que se le ha construido una economía para beneficio de unos intereses de fuera de aquí y de que los beneficios han sido incidentales en el mejor de los escenarios, pero nunca han mostrado una capacidad de fijarse al suelo. Tiene que ver eso también quizás la incapacidad de haber podido eslabonar una economía de otros niveles, secundaria, terciaria, que hubiese echado esas raíces. Y tiene que ver también el tema de la continua intrusión de los elementos que en el Congreso son empujados por diferentes intereses que crean cosas como la ley promesa, que para colmo despoja de más capacidad planificadora a los puertorriqueños. En todo caso, si habrá alguna planificación ahí, será la planificación del pago de unas presuntas acreencias y la planificación del país para pagar esas acreencias y no necesariamente para su desarrollo económico, aunque la ley promesa contenía un apartado sobre ese como uno de los propósitos de la Junta Interventora, que aquí se llama Junta de Supervisión Fiscal. No quiero limitar lo que ustedes están desarrollando, pero de cara a que se van a estar formulando y se están formulando recomendaciones, esos hechos bases que complementan todo el tema neoliberal y que a nadie le quepa duda que la Junta sigue un modelo neoliberal casi anticuado al pie de la letra, anticuado en términos de que muchas de esas cosas están siendo superadas por la humanidad. Pues le dejo la palabra ahora al doctor Carlos del Valle. Muchas gracias, licenciado. Le pregunto, ¿cuánto tiempo tengo para esta intervención, más o menos? Ay, no. ¿Lo tienes apagado? ¿Cuánto? Perdón, como 20. Como 20, okay. Estamos siendo flexibles, no neoliberales. No tengo una idea casi de cuán rápido debo hablar. Muchas gracias. Perfecto. Miren, quisiera, antes de entrar a las recomendaciones o a las estrategias o a todo esto, añadir un poquito, ¿verdad?, a la excelente presentación del doctor Irizarry Mora, ¿no? Edwin, por supuesto, estuvo hablando del asunto de lo difícil que se ha hecho el asunto de la planificación acá y los obstáculos que hay. Y hay un problema, y es relacionado en inglés lo que se conoce como the will and the way, o el deseo y la forma de hacer las cosas. We know the way, o sea, nosotros sabemos las formas, conocemos los procesos que podemos hacer, pero no hay tal vez la voluntad, y no me refiero a la del pueblo, sino a la voluntad política de implantar todas estas cosas que se diseñan con la intención de llevar a cabo un desarrollo sostenible. Y para dar una idea básica de esto, dos elementos básicos o principales, ¿verdad? Mire, en Puerto Rico se llevan a cabo los planes de ordenación territorial, que son los planes que se hicieron con la intención de darle autonomía a los municipios para orientar su crecimiento, su desarrollo. Y los primeros que todos los días violentan lo que existe en esos planes son los mismos municipios, los mismos alcaldes. En Mayagüez hay un plan de ordenación territorial y nadie lo sigue. El plan de uso de terreno tuvo 40 años, el plan de uso de terreno de Puerto Rico, 40 años para llevarse a cabo. Una vez se implanta, se queda en el papel. Un plan que se hizo relacionado a los valores del desarrollo sostenible y sustentable. La misma constitución de Lela
se supone que dentro de la misma se trabajen los valores del desarrollo, que aunque se definieron después, hay un párrafo muy específico que prácticamente habla de eso, que no voy a traer ahora aquí, ¿verdad? Pero hasta ese nivel, ¿verdad? Que no es que en Puerto Rico no hayan leyes, ni haya conocimiento de esto, es que no hay voluntad, como bien dice Edwin, como bien dice Víctor, el modelo, y perdonen el tuteo, saben que estamos en familia aquí, pues el modelo neoliberal ha sido el que ha tenido una mayor trascendencia desde los 90 para acá, bueno, desde antes con Reagan, pero después el rethinking government y todo esto que usó Rosselló acá para transformar las cosas. Y bueno, ahora hay que recordar que hay que ver esto un poquito a veces con pinzas, porque Estados Unidos en términos generales sí está orientado al neoliberalismo, pero cuando uno va a lo local, las distintas jurisdicciones pudieran tener distintas actitudes o aptitudes hacia la planificación, porque por ejemplo, si usted va a Texas, allí prácticamente no hay planificación. Pero si usted va a Colorado, la planificación es la orden del día. La planificación urbana, regional, la intención de llevar a cabo ciudades habitables, de coordinar los valores del desarrollo, ¿no? Pero eso tal vez no es la norma, no es lo típico. Hay movimientos grandísimos bottom-up o de abajo hacia arriba de participación ciudadana. Hay unos ejemplos muy buenos que se están dando allí. Pero a la misma vez sabemos que esto no es necesariamente la norma, pero se están dando dentro de jurisdicción americana. No estamos diciendo que no se dé, pero no es la norma. Y mientras no sea la norma y mientras a nivel federal no haya un mandato más fuerte en esa dirección, va a ser más difícil, partiendo de esta relación de dependencia, ¿verdad? No estamos hablando de otro estatus en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra situación actual. O sea, que es bien cuesta arriba. Hay que recordar que cuando están, y esto es un juego político, cuando están los republicanos en el poder, se tiende a planificar menos que cuando están los demócratas. No estoy tirando una toalla a uno y a otro, estamos hablando de unas realidades. Ejemplo, en el caso de la transportación. En el caso de la transportación, los proyectos que típicamente se impulsan cuando están los republicanos en el poder, y digo transportación porque es una de las áreas que yo trabajo y me especializo en el recinto de Mayagüez. Yo participo actualmente soy investigador principal en un instituto que se llama el National Institute for Congestion Reduction, o el Instituto Nacional para la Disminución de la Congestión, que está Berkeley en California, está Texas A&M, está la Universidad del Sur de la Florida, y estamos nosotros aquí desde el recinto de Mayagüez. Y los fondos para esa investigación se hicieron pensando en el automóvil y en la descongestión. Ahora mismo con los demócratas, los proyectos que ellos impulsan están más orientados al transporte colectivo, a las bicicletas, a las ciudades habitables, al peatonismo, ¿verdad? O sea, que aunque es difícil y aunque persiste el paradigma neoliberal, dependiendo de quién esté en el poder, pudieran haber, ¿verdad?, un movimiento hacia unas ideas o hacia otras. Hay ciertas aceptaciones un poco más a la planificación y otras veces no, pero el problema, ya dijimos anteriormente, que es un problema también de que la planificación entonces responde al vaivén de la política. Y eso es un vaivén relativamente corto. Al vaivén me refiero al ciclo de 4 años. Y vamos a hablar un poquito entonces de esas recomendaciones, ¿verdad? Y miren, antes de entrar a recomendaciones de planificación como tal, quisiera hacer unas recomendaciones del tipo de desarrollo para el país en general. Y mira, por ahí, mira, debemos, como bien dice Edwin, hacer una planificación integral, comprensiva. Ahora, esa planificación debe ir orientada a la reforma. Una reforma dentro del sistema, dentro de lo que tenemos. Estamos hablando actualmente con lo que tenemos, poder trabajar a corto, mediano y largo plazo. Ahora, ese proceso de planificación, insisto, debe ser transparente, incluyente, participativo, democrático, directo, orientado al diálogo y a la generación compartida de cursos de acción. No puede ser el ejercicio de una sola persona. Para mí, la verdadera democracia es la planificación participativa. No es ir solamente cada 4 años a votar. Eso es parte del ejercicio de la democracia. Pero sin planificación participativa para mí no hay verdadera democracia, verdaderamente. No hay verdadera. Tenemos que movernos en esa dirección. Ahora, cualquier estrategia de desarrollo económico que impulsemos tiene que tomar en cuenta el lugar
y las dimensiones físico-espaciales de esa intervención. O sea, el elemento territorial. Hay que recordar que toda intervención tiene un elemento territorial y un elemento sobre la población, geografía y demografía. Los dos elementos básicos de la planificación. Hay unas poblaciones moviéndose en unos territorios, ocupando unos espacios, trasladándose en unos espacios, extrayendo de unos espacios o conservando unos espacios. Hay una dimensión territorial increíble. Ahora, si hablamos de la gente, cuando hacemos un plan de desarrollo integral de un país, tenemos que tomar en cuenta a los habitantes de esas regiones, de ese país, de ese lugar. O sea, ¿a qué se dedican? O sea, el plan debe enfocarse en las ocupaciones de los puertorriqueños, en la preparación de los puertorriqueños. Debe tomar en cuenta nuestro funcionamiento, ¿verdad? Funcionamiento de los seres humanos. Esto se refiere a lo que las personas hacen o lo que pueden hacer con lo que saben, con lo que poseen o con lo que controlan. Y también con las capacidades o libertades que tienen las personas, dadas sus características personales y el comando sobre sus recursos. Estas son definiciones básicas de desarrollo. Doctor Irizarry las conoce mejor que este servidor. Ahora, esa estrategia de desarrollo debe promover la generación de capital y de empleo, de ambas, ¿verdad? Capital local, ¿verdad? Capital en Puerto Rico, ¿verdad? Capital, me refiero a capital real, ¿verdad? Maquinaria, equipo, mejoras en las edificaciones, reconstrucción, todo esto. No estamos hablando específicamente de capital financiero, sabemos que eso es parte de esto, pero no es de eso. Y por supuesto empleo, pero hay que fortalecer las actividades productivas existentes y ver qué nuevas actividades podemos crear. Y enfatizar en una estrategia de desarrollo económico no balanceada, no hay que poner los esfuerzos en todos los sectores de la misma forma, pero sí debe ser lo suficientemente diversificada para atender toda la complejidad que tiene nuestra economía y las necesidades humanas. Como ya dijimos, esa estrategia de desarrollo debe ser enfocada en ocupaciones, funcionamientos y las capacidades de los puertorriqueños. O sea, poner a la gente a trabajar y a producir. Ahora, no estamos diciendo que no lo hagan, sino montar las bases para que se pueda hacer de forma continua. Ahora, esos sectores estratégicos que se deben promover deben basarse en unos elementos éticos o de justicia. Porque recuerden que en economía no es solamente la empresa, es el consumidor, es las personas, es el hogar, ¿verdad? Y debemos tratar de buscar o fomentar principalmente la creación de empleos a tiempo completo y de justa remuneración que aporten a los sistemas de retiro. Y ver qué eslabonamientos, ¿verdad? Qué amarres pueden haber hacia adelante y hacia atrás en esa creación de empleo. Debemos examinar la base económica, ¿verdad? De Puerto Rico, a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional. Esto tiene, como ya dijimos, la planificación tiene diversas esferas, estatal, regional, local, municipal, o sea, el vecindario, el barrio, el sector urbano, el municipio, la región, el país, todo esto. Hay que examinar esa base económica y determinar cuáles de los sectores económicos ahora mismo se pueden dirigir a la promoción de exportaciones y cuáles se pueden dirigir a la sustitución de importaciones, que es nuestro mayor objetivo, porque necesitamos, ¿verdad? Hoy día mucho de lo que tenemos, ¿verdad? Pues sabemos que viene de afuera y queremos tratar de disminuir esa dependencia a productos extranjeros que de por sí nos salen muy caros, ¿verdad? Somos dependientes a esa marina mercante, a 2 viajes al mes. Si aquí si un viaje de esos no viene y aquí hay un bloqueo, aquí no tenemos comida en menos de un mes. O sea, tenemos que trabajar con esa seguridad alimentaria de alguna forma. Aquí la doctora Mirna Comas hizo un plan al respecto para la seguridad alimentaria de Puerto Rico, cuando fue secretaria de Agricultura con Alejandro, y allí mismo se quedó en una gaveta, porque ni el mismo gobierno que se la pidió lo puso en práctica. Eso es parte de los problemas otra vez. Precisamente tenía unas metas realizables de irnos moviendo hacia una menor dependencia en términos de la alimentación en Puerto Rico. Muy bien. Identificar, entre otras cosas, ventajas competitivas, ya sean, y ventajas comparativas, que no son lo mismo, ¿verdad? Ventajas competitivas están asociadas a la forma y a la organización de la empresa y de la producción, mientras que las comparativas están asociadas a la disponibilidad de factores de producción o de dotaciones, ¿no? Determinar qué sectores o industrias puedan generar economías de escala
y a su vez cuáles pueden generar productos diferenciados, ¿verdad? Porque recuerden, no queremos que todo el mundo haga lo mismo, eso es parte del problema. Queremos hacer cosas, aunque parecidas, distintas, ¿verdad? Darle nuestro toque personal. Aquí entra el elemento artesanal, todo esto, como vamos a ver. Ahora, hay que considerar los ámbitos urbanos, ¿verdad? Lo que son las economías de aglomeración. Las economías de aglomeración se dan de dos formas. Hay economías de localización, que se refieren a beneficiarse de estar cerca de compañías o de negocios parecidos, de actividades económicas parecidas o relacionadas a las que uno hace, pero también hay economías de urbanización que se refiere a beneficiarse en general del ámbito urbano en donde están clavadas nuestras actividades. El hecho de estar en tal o cual lugar nos genera unas ventajas y unas desventajas, ¿verdad? Que de alguna forma pues las podemos trabajar a nuestro favor y demás. O sea, hay que reconocer hoy día que la mayoría de las empresas en Puerto Rico operan dentro de un modelo de mercado de competencia monopolística. Y algunas de estas industrias, como las ventas al detalle, se están moviendo al oligopolio y no son de competencia perfecta. Por eso es que suben los precios, por eso es que es bastante difícil todo esto. Hay dependencia del mercadeo, otras cosas. Por eso es que de ahí la importancia de fomentar los productos diferenciados. Si la competencia monopolística no es una competencia que solamente tiene que ver con el precio, también tiene que ver con la calidad del producto y otras cosas, ¿no? Podemos aspirar a atrapar, ¿verdad?, cierta porción de los mercados, ¿verdad?, en esa dirección. Y fomentar la complementariedad, la creatividad, la originalidad, el producto diferenciado. Pero bien importante, fomentar las cooperativas. Quien trabaje sea dueño. ¿Qué mejor forma de hacer algo, ¿verdad? ¿Qué mayor incentivo para quien trabaja en una empresa que ser dueño de la misma, ¿verdad? Fomentar las cooperativas de consumo, de ahorro, crédito, de producción. Hay montones de ejemplos. En Puerto Rico hubo un movimiento cooperativo grandísimo que se echó a un lado, no necesariamente porque las cooperativas no funcionaran, sino de nuevo, por voluntad política, por la imposición de un modelo, de una ideología, la cual excluye el movimiento cooperativo porque atenta contra el neoliberalismo en cierta forma. Pero bueno, la cooperativa es una de esas formas de organización económica que nos puede llevar a mejores resultados o a mayor justicia en la distribución de los ingresos y riquezas. Y hay que tener claro en que hay mucho de afuera y hace falta lo de aquí. Necesitamos tratar de ver de qué forma podemos estimular la creación de industrias y empresas y productos locales. Ahora, si se va a traer de afuera, tiene que ser fomentando la economía ética y dar prioridad a los que generen más y mejores condiciones de empleo. Ejemplo, Costco versus Walmart. Costco y Walmart son tiendas parecidas, o más bien Costco y Sam's, que son Sam's de Walmart. Pero el trato de Costco a sus trabajadores es mucho más justo que el de Sam's. Y si yo pudiera escoger entre los dos, preferiría ir a Costco por esa razón que ir a Walmart, porque yo soy uno de los que propicia la economía ética. Pasa lo mismo con los helados en Estados Unidos. Häagen-Dazs versus Ben & Jerry's. Häagen-Dazs tiene un modelo tradicional neoliberal de producción, mientras que Ben & Jerry's trabaja con las comunidades, hace tiendas en lugares, en vecindarios en donde le da trabajo a las mismas personas que habitan allí. Y hay otro montón hacen compras éticas, fomentan el uso de productos locales, ¿verdad? Y aunque ambos helados son ricos, pues yo tiendo a auspiciar un poco más a Ben & Jerry's. ¿Por qué? Porque en su producción llevan una economía más humana, más ética que otras compañías. Eso para mí es importante. Ahora, de alguna forma, pues tenemos que mejorar las medidas de equidad social, ¿verdad? Porque en nuestra economía el énfasis, como una economía orientada al neoliberalismo, el énfasis ha sido al asunto ¿cómo le digo? Al asunto de lo que es la eficiencia, pero la otra cara de la economía se ha quedado fuera, que es la equidad. Eficiencia y equidad son tan importantes. Eficiencia es hacer las cosas, ¿verdad?,
correctamente y poder pues, usar los recursos de forma tal que no se malgasten y atiendan las necesidades, pero la equidad es asegurarnos de quien necesite tenga acceso para poder hacer sus cosas. Y aquí se le ha dado más énfasis a la eficiencia que a la equidad. Y no somos ni eficientes ni equitativos al día de hoy como país. Tenemos que trabajar con ambas cosas. Darle atención a la autogestión, apoyar al pequeño y mediano comerciante, facilitar los permisos, darles incentivos, entrenamiento, ¿verdad? Y añadir base de dueños, no solo de empleados, logrando que aquí se quede más dinero. Una mayor retención del capital. Ahora, a nivel del territorio, mire, la casa puede ser un lugar para paliar la crisis, ¿verdad? La unidad de vivienda o el local del negocio, ¿verdad? A pequeña escala del hogar, ¿verdad? Reducción de la dependencia, al ingreso de mediano plazo. O sea, usar la vivienda como un lugar, ¿verdad? Para producir ciertas actividades. El mismo COVID, yo soy de los que prefieren las actividades presenciales, pero la misma pandemia nos ha llevado a movernos a ver el potencial de la vivienda, de minimizar ciertos viajes al trabajo, al mercado y a la escuela, utilizando telecomunicaciones y otras formas de distribución. También, pues esto nos puede llevar a una menor contaminación por combustión, porque hay también un menor costo por desplazamiento. Pero a la misma vez, ese movimiento al hogar nos trae unos costos al hogar, ¿verdad? Porque entonces ahora yo subsidio a mi trabajo. Si yo estoy aquí en mi oficina, en mi casa, dando mis clases con mi computadora, con mi luz y con mi agua, yo le estoy ahorrando eso a la universidad. Lo menos que me deben dar es un crédito contributivo por usar mi hogar para una actividad económica que se supone que se dé en otro lugar. Pero eso son parte de las políticas que pudieran mejorarse en un futuro. Y bueno, en el hogar hay unas posibilidades de ingreso, ¿verdad? Por hospedaje y vivienda compartida, producción de energía en el hogar, ¿verdad? Recogido de agua, producción de alimentos, ¿verdad? Pero ahora, el problema es que adquirir un hogar en Puerto Rico es difícil. Tenemos que ver de qué forma podemos lograr un financiamiento relativamente, ¿verdad?, con interés bajo a las familias para por lo menos adquirir su primer hogar, ¿verdad? Y entrar en un programa de identificación y reciclaje de viviendas existentes para que sean ocupadas. Hay miles y miles y miles de viviendas en Puerto Rico ahora mismo desocupadas y deteriorándose porque no están en uso. Vamos a facilitar ese intercambio. Vamos a facilitar la adquisición de ellas por personas que se quieran quedar aquí y que quieran trabajar aquí y quieran ser dueños de propiedad aquí. Puerto Rico es el país del segundo piso, jóvenes, compañeros. ¿Qué significa esto? Bueno, el segundo piso. Bueno, que la construcción en Puerto Rico ha sido en cemento, gran parte de ella, y de techos planos. O sea, tenemos kilómetros de área bruta de techo con potencial para usos de agua, de recogido y almacenamiento de agua, de alimento, entiéndase huertos y jardines comestibles, de energía, entiéndase techos solares, y de recreación con espacios y jardines abiertos en los techos. En Colorado todas estas cosas se hacen, en otros lugares también. En Islas Vírgenes, que también es jurisdicción, es colonia de Estados Unidos, tienen una política de que es obligatorio el recogido de agua, cuando aquí es prácticamente ilegal. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo aquí no nos hemos movido en esa dirección? ¿Verdad? Entonces, voy a robarme unos minutitos más si me lo permiten, ¿verdad? En términos del territorio, ¿verdad? Mire, hay que trabajar con la revitalización de los centros urbanos, hay que reciclar el espacio construido y manejar las externalidades. Y las externalidades aquí se refieren en términos de la habitabilidad de los espacios habitables, se refiere a la obstrucción y la congestión vehicular en las calles, el bloqueo de entradas, aceras y accesos, el doble estacionamiento, el estacionamiento en áreas restringidas, ruidos, olores, emanaciones, sucio, basura, falta de letreros, la saturación de propaganda, pasquines, plagas, animales realengos, contaminación lumínica, auditiva, de calidad del aire, la exclusión, la gentrificación, la indigencia, los asaltos, los robos, etc. De alguna forma, si queremos hacer nuestras ciudades más habitables, tienen que ser más seguras y más saludables. Entonces hay unas iniciativas que se pueden explorar
que en su mayoría, les voy a decir los nombres en inglés, pero no son necesariamente aplicadas solamente en Estados Unidos. Aquí algunas de ellas se han aplicado, en Europa también. Y estamos hablando de iniciativas de lo que se conoce como infill development, o desarrollo desde adentro, de ocupar los espacios existentes en la ciudad y no seguir desparramándose. Las ideas del nuevo urbanismo, de lo que se conoce como el smart growth, de la ciudad jardín, del desarrollo orientado al transporte colectivo, de lo que son las ciudades habitables, ¿verdad? Entre otras cosas, y ver cuál es la aplicabilidad y la adaptabilidad de estas visiones de desarrollo, ¿verdad? Por lo menos de desarrollo local, municipal, de habitabilidad, ¿verdad? Pero cuál es su adaptabilidad a nuestro contexto y a nuestra realidad. Que no es traerlas al carbón y ya. Bueno, hay otro montón de recomendaciones que quisiera hacer, pero me gustaría saltar todo esto para otro día, ¿verdad? Para que Edwin tenga un ratito para que pueda seguir hablando. Pero quisiera entrar primero que en educación debemos enseñar agricultura desde jovencitos y debemos enseñar ambiente y todas estas cosas y también profesiones en la high school, ¿verdad? Pero bueno, quiero hablar de reforma gubernamental porque para poder hacer todo esto... Si me permite, Jeffrey, vamos a dejar eso para el cierre, dar el turno al perfecto, adelante. Voy después con reforma gubernamental para la planificación. Muy con bien, esto cerramos mi parte. Muy bien. Solo quería apuntar dos cosas. Tres, en verdad, pero la primera es hacer un acto de justicia. Muchas de estas ideas, gracias a la influencia de personas como el doctor Irizarry Mora, fueron trabajados en programas políticos, en este caso del Partido Independentista puertorriqueño, y en mucha de la legislación presentada. Por ejemplo, la legislación de un plan de uso de terreno o de una ley de costa tiene 20 años de vieja, de presentada, y el plan de uso de terreno se vino a aprobar de manera mutilada. Y la implantación, que es el próximo paso, no basta con legislar, estuvo a expensas de operaciones estrambóticas. Por ejemplo, aquí el plan de uso de terreno, que se circuló como borrador en una ocasión, hace pocos años, las primeras 80 o 100 páginas eran un plagio del plan de uso de terrenos del País Vasco. Eso causó un escándalo monumental, que lo mismo daba Laura que Georgina, que lo mismo daba, y podía haber sido del Polo Norte también. Y eso da una idea de los fosos y los niveles tan profundamente pedestres en que se toma en cuenta el tema de la planificación por algunos hacedores de la política pública. De manera que hay un enemigo tremendo. Por otro lado, la ciencia económica ha estado bastante atrasada también. Yo empecé a ver escritos de Atkinson a principios de siglo, es decir, del siglo XXI, 2000 temprano, donde él llamaba a los economistas a tomar la pobreza y la falta de equidad como una variable importante en el tema del desarrollo económico y del desarrollo en general. Y era totalmente minoritario en esos llamamientos. Como le ha sucedido a algunos economistas destacados más recientemente que han estado desde la minoría hablando de la construcción económica desde la comunidad y desde lo fundamental. Bueno, simplemente intercalo los comentarios y paso enseguida el turno al doctor Irizarry Mora. ¿Qué tanto ha hecho? Porque juega con la bola y sin la bola. Y ha estado detrás de esos planteamientos programáticos y de política pública. Bueno, sí, me escuchan, ¿verdad? Ok, sí, mira, Víctor y Carlos, escuchar a Carlos con esta enumeración tan rigurosa, tan completa, me plantea un reto porque como muy bien ha mencionado Víctor, esta ha sido una recopilación de propuestas, de ideas, todas ellas fundamentales
y con todas, por lo tanto, estamos obligados a concurrir. Eso es lo que hay que hacer en este país. Yo quisiera, ¿verdad? Tomando en consideración que tenemos que terminar a las 9, solamente mencionar 5 puntos, algunos de los cuales tienen que ver con lo que ha planteado con ese gran entusiasmo el doctor Carlos del Valle. Primero, Carlos ha estado realmente definiendo lo que conocemos como diversificación de opciones. Diversificación de opciones económicas o multiplicación de opciones, conceptos que los ha trabajado el colega, el doctor Francisco Catalá, en el contexto de Puerto Rico y que ha insistido en prácticamente todos sus escritos recientes sobre esto. Es decir, como muy bien señalaba Carlos, tenemos que darle el papel protagónico a nuestros sectores económicos, a nuestros sectores industriales o productivos, en función de los intereses de nuestra sociedad, de nuestros sectores, de los que participan contribuyendo y de los que participan también aportando y beneficiándose de lo que ocurra, de lo que sea el resultado de esos procesos productivos. Así que si vamos a pensar en una agricultura, tiene que ser necesariamente una agricultura sostenible, que no solamente tenga como objetivo reducir la importación de alimentos en un país donde el 90% de los alimentos que consumimos son importados, y esta situación se agrava cada vez que recibimos el golpe de un huracán. Pasó en el 2017 con Irma y María, pasó ahora con el huracán Fiona. La producción local de alimentos para satisfacer nuestro mercado, lo que conocemos como el mercado doméstico, y también producir para exportar, eso es fundamental, pero lo tenemos que hacer de una manera sustentable o sostenible, eliminando el uso de plaguicidas, de herbicidas, de pesticidas inorgánicos, etcétera, y haciéndolo, como muy bien señalaba también Carlos, con empresas locales puertorriqueñas que se pueden organizar como cooperativas, que es nuestra preferencia. En eso compartimos la visión de un Puerto Rico donde el cooperativismo tenga mayor participación en otros sectores, como, ¿verdad?, más allá de los tradicionales de ahorro y crédito y de seguros, que intervenga en producción de bienes físicos, en vivienda, en transporte, en provisión de servicios técnicos y profesionales a nuestra ciudadanía, o que esa empresa se organice como una empresa familiar, como una empresa de otro tipo, corporación incluso, pero que sea para sustituir la importación de alimentos y que se haga de una manera sustentable, igual que en el turismo, que sea un turismo ecológico, que la manufactura nos continúe enlazando con el resto del mundo, pero que los beneficios que genere estén más cerca de nosotros, no solamente en términos de las ganancias que aporten al fisco más de lo que aportan actualmente, sino que además parte de lo que se genera esa ganancia se reinvierta en Puerto Rico para ampliar las posibilidades de producción en nuestro país, los enlabonamientos que se dan en ese sector manufacturero que todavía genera el 50% del ingreso y de la producción bruta que se genera en el país. Creo que esto es importante. Así que el concepto de la multiplicación o diversificación de opciones está muy claro, y me alegra muchísimo que colegas y ex discípulos como Carlos y otros colegas estemos en la misma dirección, porque es lo que urge hacer en el país. Romperle el espinazo a la dependencia, como decía yo en un artículo reciente, una entrevista, ¿verdad?, que se publicó este fin de semana en uno de los diarios del país. Esto no es cualquier cosa. Puerto Rico ha tenido dos de los males peores que se acentuaron, existían antes del inicio del siglo XX, pero se acentuaron en muchos contextos, ¿verdad?, incluyendo el contexto puertorriqueño, la dependencia y el colonialismo. Muchos países culminaron sus procesos de colonización después de la Segunda Guerra Mundial, pero ese no ha sido el caso de Puerto Rico. Y la dependencia acá nos lleva a adoptar medidas de política pública que no tienen relación alguna con nuestra realidad socioeconómica, con nuestra realidad físico-espacial, con lo que es Puerto Rico desde el punto de vista geográfico, topográfico, etcétera, con nuestras necesidades y nuestros recursos, o la utilización racional de esos recursos para satisfacer las necesidades más básicas de nuestra gente. Así que romper la dependencia implica quitar de nuestras mentes ese espectro colonial que ha estado con nosotros durante tanto tiempo y que no se quiere separar de la mentalidad colectiva y, por supuesto, de la mentalidad individual de muchos de los que administran el país. Yo creo que esto es fundamental. En tercer lugar,
creo que es importante articular, adoptar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible que mencionó Carlos en su primera intervención y los cuales hemos enfatizado a lo largo de la noche como nuestra propia agenda para el desarrollo sostenible. No podemos divorciarnos de lo que son las propuestas que se esbozan, que se articulan a nivel global y que esas propuestas también nos salpican de manera directa. Aquí el que plantee que resolvimos el problema de la pobreza está totalmente enajenado de la realidad socioeconómica del país. Aquí el que plantee que no tenemos un problema que se nos va a convertir en un problema serio si no manejamos bien el recurso agua, si no manejamos bien los desperdicios sólidos que se generan, si no manejamos bien los terrenos que tenemos disponibles para protegerlos por su valor ecológico o por su potencial de producción agrícola. Si no tomamos esas decisiones ahora, pronto se nos va a hacer tarde. La producción energética, el tema tan importante que ha estado sobre la palestra pública en los últimos meses y sobre los cuales tenemos que tomar una decisión tan urgente como eliminar el contrato de Luma al 30 de noviembre y comenzar con una alternativa de un desarrollo con recursos energéticos que respondan a nuestra realidad como pueblo. Yo creo que de eso es que se trata. Y creo que, como mencionaba también Carlos y Víctor, el doctor Víctor García San Inocencio y el doctor Carlos de Valle mencionaban de manera directa o indirecta, tenemos que empezar a poner en práctica muchas de las recomendaciones que se han dado en el pasado inmediato. Esas recomendaciones están ahí plasmadas en escritos, muchos de ellos engavetados, planes que se esbozaron con la participación de personas capacitadas para hacer sugerencias concretas, urgentes, necesarias para ponerlas en marcha, están engavetadas, no se adoptaron, porque esto tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con el colonialismo, tiene que ver con agendas individuales y particulares, grandes intereses que no están vinculados con las necesidades de nuestro pueblo. Y yo creo que es urgente que comencemos por ahí. Y finalmente, me parece que la ausencia de poderes políticos que advertía el doctor Víctor García San Inocencio, ese marco institucional de restricciones que están ahí y que han estado con nosotros durante tantas décadas, durante más de 120 y pico de años en la relación ya colonial con los Estados Unidos. Si nosotros no logramos como país comenzar a articular una estrategia en la que utilicemos de manera convincente, eficaz, ¿verdad? Y para beneficio de nuestro pueblo, los poderes que daría la soberanía, la independencia nacional. Yo soy un defensor fiel, lo he sido toda la vida de este planteamiento. Pues mira, es muy poco lo que vamos a hacer para resolver muchos de nuestros problemas que nos agobian, que son problemas apremiantes, que son problemas de tanta duración y que ya deberíamos poner en marcha soluciones concretas y específicas en nuestra sociedad. Así que con esto termino este segundo turno. Doctor Carlos del Valle, retome usted las recomendaciones. Adelante. Muchas gracias, doctor García San Inocencio. Siempre un placer. Sigamos por aquí, nada. Lo que me queda es un poquito, por supuesto, y luego de lo que dijo Edwin, profesor, y por supuesto, gran parte de estas cosas las aprendí, pues, del mismo Edwin, y sobre la marcha, sobre mi experiencia profesional, pues ya podemos decir que estamos en consenso, porque es que no hay otra forma, no hay otra forma de moverse. El asunto no es que los planificadores o los economistas del desarrollo no tengamos ciertos acuerdos, es como ya decimos que fuera de aquí no nos hacen caso. Pero bueno, dando unas recomendaciones rápidas, primero de política pública en términos generales, para luego hablar del proceso de planificación rapidito, en 5 minutos, no voy a tardarme más de esto. Mira, recomendaciones de política pública, mira, hay que adoptar realmente los valores del desarrollo sostenible, para comenzar por ahí. Están adoptados en cuanto a plan y en cuanto a cosa, pero la realidad no es así. Y hay que implantar y aplicar la reglamentación ambiental existente. Puerto Rico hay montones de reglamentos, no es falta de planes, existen, son ley, pero nadie les hace caso. Y cuando uno lo señala, le dicen a uno, ¿verdad?, montones de cosas, ¿verdad? Y la realidad es que hay reglamentación, hay planes,
Pero no, se llevan a cabo, no se siguen, no se les da seguimiento. Se hacen para cumplir una ley y ya. Pero bueno, eso es parte del problema. Hay que insertarse, como dice el doctor Irizarry, como llevo diciendo yo desde hace rato, hay que insertarse en los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos que mejorar la calidad en los servicios de infraestructura. Si no queremos que la gente se vaya de aquí, debemos mejorar nuestra calidad de vida. Debemos hacer nuestros espacios habitables. Y la calidad de los servicios de infraestructura es fundamental para eso, tanto para hogares como para negocios, la calidad de nuestras carreteras, que hayan sistemas alternos de transporte, el problema energético, el problema de la calidad de agua, las telecomunicaciones, el recogido y reciclaje y todo esto de desperdicios, entre otras cosas, facilidades educativas, facilidades médicas. Y hay que ver, hacer una reforma contributiva, no voy a entrar ahora en detalles, pero hace falta una grandísima, y de alguna forma o aumentar los ingresos de las personas o disminuir el costo de vida, o una combinación de ambas. El doctor José Caraballo Cueto, que es uno de nuestros economistas hoy día en Puerto Rico más influyente y muy inteligente, por cierto, tiene varias ideas al respecto, ¿verdad? Muy interesantes también. Él ahora mismo es profesor en Río Piedra, fue profesor muchos años en Calley. Debe haber una mayor transparencia en el gobierno y debe haber una ampliación de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Entiéndase, democracia directa y planificación participativa. Ahora, debe haber una reforma gubernamental para poder montar esto, ¿verdad? Primero, una sola cámara. En Nebraska ya la hay. Aquí se votó a favor de eso y nadie le hizo caso después. Pudiéramos movernos, ¿verdad? En términos de lo que es la planificación, ¿verdad? Pensar la planificación, esto es una idea desde la época de Tocqueville, pensar en la planificación como un cuarto poder autónomo, democrático, electo, por supuesto con ciertas cualidades, ¿verdad? Y separado del ciclo político. Lo mismo con la judicatura. ¿Por qué en el Tribunal Supremo tenemos que poner puestos prácticamente de por vida? ¿Por qué en el caso de la Junta de Planificación toda la Junta la decide el gobernador de turno? Yo entiendo que tanto el Tribunal Supremo como la Junta de Planificación de Puerto Rico pudieran al menos, como poco, entrar en un proceso de selección similar al que tienen los miembros del sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, que son los que trabajan con la política monetaria. Hay 12 gobernadores de estos bancos y un presidente. Se eligen cada 2 años. Y un presidente en un término no puede cambiar más de 2 de los 12. Eso le da continuidad a esa agencia y hay cierta autonomía. Lo mismo podemos hacer con la Junta de Planificación. Lo mismo podemos hacer con los jueces. O algo parecido. Ahora, para que la planificación sea efectiva, hay que coordinar la planificación en sus diferentes ámbitos. Vecindario y comunidad, pueblo o ciudad, la región y el territorio completo, entiéndase a nivel de país. Y hay que establecer regiones o áreas funcionales. En mi tesis doctoral yo diseñé unas regiones. En el plan de uso de terreno resultante, a pesar de las críticas, hay unas áreas funcionales que hacen sentido, ¿verdad? Y que pueden ser aplicables, ¿verdad? Porque hoy día pues cada agencia tiene sus jerarquías y sus regiones y esto pues dificulta el proceso de planificación. La Junta de Planificación debe preparar y guiar el proceso de implantación de los planes de uso de terreno y de los planes de desarrollo económico y impulsar un plan de circulación y conexión de transporte y ayudar a las regiones que no existen a formalizarlas y preparar sus planes regionales integrales y ayudar a los municipios a preparar sus planes de ordenación territorial y a las comunidades sus planes de desarrollo comunitario de vecindario. Y también la Junta debe verdaderamente entrar en la evaluación de los planes, programas y proyectos de distritos especiales. Todos los planes deben ser preparados, ¿verdad?, con sus diferentes niveles de intervención y con las herramientas de participación correspondientes. Y se debe reintegrar la otorgación de permisos a la Junta de Planificación. Eso pues se dividió en los años 70. Y cuando hablamos de participación ciudadana, de alguna forma en el proceso hay que garantizar tiempo e informar con tiempo. Porque hacemos vistas públicas en horas laborables, en letras pequeñas, en el periódico, en la última página las anunciamos.
y nadie se entera. Y si queremos verdaderamente movernos en esa dirección, tenemos que garantizar ese tiempo, garantizar al menos también acceso tecnológico y físico-espacial a esas actividades. Y en ese proceso de participación debe reinar, como ya dijimos, la transparencia, el diálogo, la información simétrica, que todos tengamos acceso a la información. Hay que reconocer que en la agregación de intereses hay dificultad, porque lo que para uno puede ser el paraíso, para el otro puede ser el infierno. Y en vez de entonces debemos ir del conflicto al diálogo y de ahí al diseño de cursos de acción. El proceso participativo debe ser generativo, no es ir a quejarse solamente o a plantear un asunto, sino que de ahí salgan las ideas de hacia dónde nos debemos mover e implantar una serie de herramientas que ya existen, ¿verdad? Y que pueden ser accesibles, ¿verdad? Para las personas. Me están haciendo señas. Con eso ya terminé. Muy bien. Me están haciendo señas del controlador del tiempo aquí. Con eso acabo de terminar. Así nuestro lazarillo tecnológico. Muchas gracias, Alejandro Pagán Cintrón. De verdad que tenemos material para varias más, ¿verdad? Claro. Quiero antes de irme, pues agradecer los comentarios que han estado haciendo en el chat. Hay uno muy ocurrente de Frank Jimmy Sierra, que siempre está con nosotros aquí. Y que dice, oye, con la cantidad de dinero que han enviado a Puerto Rico, esto debiera ser el Qatar del Caribe o el Arabia Saudita de Latinoamérica. Y obviamente, bueno, si hubiese una planificación orientada a la sustentabilidad y una utilización racional dirigida no solamente a la eficiencia, sino a la equidad, rector interino allá del recinto de Mayagüez de la Católica, Frank Jimmy, pues no habría problema. pero fíjese, hay una pregunta de seguimiento que él hace. ¿No será que hemos perdido la capacidad de gestión y de planificación? Hay cabezas trabajando y las ha habido durante décadas. Las ha habido. Producción hay en la academia. Lo que pasa es que el problema es que penetrar los muros de quienes dictan la política pública y a qué intereses sirven, que no son compatibles necesariamente, bueno, no lo son en gran medida, con el desarrollo de una economía puertorriqueña interdependiente, pero con raíces en Puerto Rico, es realmente el gran déficit, el gran fallo. Me gustaría que pudiéramos decir más, pero nuestro lazarillo nos está casi obligando a terminar, así que lo único que me resta por decir es agradecer a todos por estar aquí, a los doctores del Valle, Irizarry Mora por su brillante aportación, y recordarles que vamos a estar el martes que viene nuevamente en la octava sesión de este certificado, y que vamos a estar tratando el tema del precario ecosistema de los servicios de salud, elemento esencial para la equidad y para el desarrollo. El próximo tema que sigue en la secuencia será hasta el próximo martes, Dios mediante. Así que un abrazo a todos, queden bien donde estén en sus casas, si van a sus hogares con mucho cuidado. Muchísimas gracias.